Hola grupo, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ingrid Ortega, soy coordinadora general del plantel de cursos y talleres en el estado de Hidalgo. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso que es Trastornos de la Conducta Alimentaria, Detección e Intervención Oportuna. Como ustedes sabrán, están divididos en 4 módulos este curso. Los primeros 2 módulos nos vamos a encargar de indagar toda la detección y los 2 últimos módulos, en los 2 últimos módulos nos vamos a encargar de toda la parte de intervención. Para que ustedes tengan un mayor aprovechamiento académico, pensamos en tener con nosotros a 2 profesionales expertas, una que se encargue de la intervención y otra de la detección. En este módulo vamos a contar con la honorable presencia de la licenciada Carla. Su currículum es bastante extenso, por lo que me permití resumirlo con la disculpa de la licenciada y de ustedes. Y bueno, ella es conferencista, tallerista, docente, está en la práctica clínica privada, es egresada de la Universidad Benemérita de Puebla, de la licenciatura en psicología, tiene una especialidad en orientación educativa, es asesora en el Instituto de Educación Digital por el Estado de Puebla, colabora en el programa televisivo Poder es Mujer y es psicopedagoga en el Círculo Infantil de la UAP. Pues le damos la más cordial bienvenida, licenciada, y son todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Reitero, mi nombre es Carla Álvarez Hernández. Estoy aquí para resolver cualquier duda que ustedes pudiesen tener a lo largo del proceso que vamos a estar trabajando en este módulo, ¿vale? También si posteriormente a la información que se presente en este módulo tienen más dudas, hay más información sobre la cual quisieran que se profundice, con todo gusto estoy abierta para escuchar sus dudas y sus comentarios. Bueno, me gustaría empezar sobre todo solicitando que me apoyen con la presentación de la información, bueno, las diapositivas o las imágenes que se van a ir presentando para poder ir desarrollando en orden el tema. Es bien importante que nosotros reconozcamos la importancia de la atención hacia los trastornos de la conducta alimentaria. Si bien ha tenido todo un proceso de atención este tipo de trastornos, muchas veces todavía nos queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué pasa esto? Bueno, debido a que los trastornos de la conducta alimentaria se encuentran constantemente asociados a otras afecciones mentales o psiquiátricas o nada más de índole psíquica. Podríamos hablar sobre otros trastornos que vamos a ir reconociendo, sobre todo en la clasificación del DSM. En un momento, si le podemos dar continuidad a este apoyo visual, vamos a empezar a apoyarnos, reitero, del DSM. En este caso está en función el DSM-5. Y este nos dice que los trastornos son una alteración persistente en la alimentación. ¿Por qué es importante reconocer que tiene que ser algo persistente? Bueno, porque en muchas ocasiones nos encontramos bajo el influjo social que pueden tener las personas y pueden tomar alteraciones o modificaciones en su conducta alimentaria, solamente que al no ser persistentes, al no tener una duración de más de un mes, no pueden ser consideradas como trastornos de la conducta alimentaria. O en otro caso, tienen que ser especificados que no cumplen con los criterios con respecto al tiempo de duración para que la persona, cuando continúa el proceso y si llega a volver a presentar estas modificaciones en su proceso de alimentación, pueda ser diagnosticada a tiempo. ¿Sale? Nos dice que existen diferentes tipos o una amplia clasificación sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Empezamos hablando de la pica, el trastorno de rumiación, los trastornos de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones, entre otros que están por especificar. ¿Sale? Cuando hablamos de estos, son considerados, reitero, los que integra el DSM-5. Sin embargo,
en su información del curso también hablaba un poco sobre la obesidad. Pero atención, para que nosotros diagnostiquemos como trastorno de la conducta alimentaria la obesidad, tenemos que reconocer que el DSM-5 ya no lo considera como un trastorno de la conducta alimentaria, porque reconoce que la obesidad puede tener sus orígenes en otro tipo de afecciones. No necesariamente pueden ser en cuestiones mentales, incluso puede ser asociada a otro tipo de trastornos. Por eso es que reitero, la obesidad como tal, un trastorno de la conducta alimentaria no lo es, sin embargo, es una situación en las personas que tiene que ser atendida y por eso también vamos a abordarla. Entonces, ¿dudas hasta aquí sobre la parte de generar diagnósticos? Bueno, me gustaría aclarar que cuando nosotros vamos a hacer diagnósticos, nosotros tenemos que partir del cumplimiento de criterios específicos que ya han sido dados o han sido rigurosamente considerados para formar todos estos signos, todos estos síntomas, un trastorno. Si una persona no cumple con los criterios, entonces no podríamos dar el diagnóstico en sí. Podríamos hacer sus especificaciones y mencionar que está propensa a desarrollar cierto tipo de trastornos. Entonces, continuamos. ¿Por qué es importante el hablar de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, es sumamente importante porque, reitero, estas alteraciones en la forma en cómo las personas consumen sus alimentos puede tener asociaciones con otros trastornos. En este caso, cuando hablamos de una comorbilidad, nos referimos a que hay otros tipos de trastornos mentales que pueden modificar la conducta de alimentación de las personas. Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, las personas empiezan a tener un ánimo bajo y por lo tanto se ven poco interesadas en ingerir alimentos. Pero entonces, la modificación en la conducta de alimentación no es propia de un trastorno de la conducta alimentaria, sino es parte de un síntoma de otro trastorno mental. Por eso es bien importante el hacer un diagnóstico incluso diferencial. También cuando nos referimos a la distimia, hay esta alteración en los aspectos emocionales y por lo tanto también la atención que le dan a su alimentación se ve disminuida. Pero reitero, en este caso la afectación en el proceso de alimentación es parte del síntoma de otra afección, no es como tal el trastorno en sí. En un trastorno bipolar podremos reconocer que cuando una persona está en un estado de manía, está con demasiada atención a aspectos de estar atendiendo diferentes actividades y por lo tanto se le llega a olvidar comer. Pero este olvido de comer, a diferencia, por ejemplo, de la anorexia nerviosa, que se caracteriza por un miedo a ganar peso y por eso olvido o evito comer, en este caso solamente está atendiendo otras cosas propias del estado de manía y por eso no atiende su proceso de alimentación. ¿Va? ¿Sí va cayendo en cuenta estas diferencias? Si bien estos ejemplos que he mencionado son alteraciones en la conducta alimenticia, no son como tal todavía el trastorno, son síntomas de otros trastornos, no son el trastorno como tal. ¿Va? Si hay dudas, entiendo que puede ser un poco confuso, estoy aquí para apoyarles, ¿vale? También los trastornos obsesivos compulsivos, ¿qué pasa? Recordemos, las obsesiones son modificaciones o alteraciones en el proceso de pensamiento, lo cual para manejarlas nos lleva a ciertas compulsiones, que son acciones o actos que nosotros hacemos para mitigar o manejar esas obsesiones que estamos pensando. Entonces, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo puede, por ejemplo, empezar a evitar los alimentos de color rojo, ¿va? Pero eso es parte de su obsesión porque puede considerar que los colores rojos tienen algún nutriente que le puede hacer mal, algo por el estilo. Entonces, su obsesión por no comer
Los alimentos rojos lo lleva a la compulsión de evitar estos alimentos, pero no podríamos decir que es un trastorno de la evitación del consumo de alimentos o de la ingesta de alimentos, porque realmente esta evitación está siendo propia de otro trastorno, ¿sale? Y así vamos a ir encontrando cómo hay diferencias y aparentes similitudes con estas otras comorbilidades, por ejemplo, la fobia social, el abuso de sustancias o los trastornos de la personalidad. De hecho, un trastorno de la personalidad que se encuentra muy aunado a los trastornos de la conducta alimenticia puede ser el limítrofe o el narcisista, o también el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que es parte del clúster C. Ahora, otro factor de riesgo que puede ser, aparte de estas alteraciones mentales que pueda presentar una persona, es que el acceso a la información que tienen puede ser equivocada. Y hoy nos damos cuenta que existen medios de comunicación masiva que se encargan de transmitir mucha información, solamente que muchas veces no tienen un fundamento científico, otras veces están basadas en expectativas, están basadas en prejuicios y por lo tanto es información errada. Las personas cuando consumimos esta información, entonces empezamos a modificar nuestra conducta y nos puede llevar a desarrollar modificaciones en el proceso de alimentación. Hoy hemos estado, no sé ustedes, pero en muchas redes sociales está en boga la crítica a que la moda sobre estar en talla doble cero ha vuelto. Una moda que se vivió en los años 2000, que generó una gran incidencia o elevó la tasa de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, como esta tendencia de moda está nuevamente en boga, pues las personas que consumen esta información y no saben sobre los riesgos que puede producir el obsesionarse o el buscar forzosamente tener este tipo de tallas corporales, pues puede generar que se desarrollen trastornos de conducta alimenticia, ¿vale? Otra cosa que puede generar o es parte de los riesgos que tenemos es que como sociedad estamos culturalmente acostumbrados a comparar y a criticar los cuerpos de las personas. Entonces, si son este tipo de actos que no se identifican a tiempo o no se trabajan a tiempo, las personas al no ser conscientes de estas manipulaciones o estas críticas pueden desarrollar entonces sí estos trastornos de la conducta alimenticia. De hecho, vamos a jugar o vamos a practicar con unos casos y vamos a encontrarnos que muchas veces las personas cuando llegan a tratamiento psicológico o llegan con otros expertos en el área de la salud, no pueden reconocer que lo que están viviendo es una afección. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado tanto a esa forma de pensar, a esa forma de vivir o han normalizado que ese tipo de conductas son parte de su día a día. Por eso es bien importante que nosotros también vayamos reconociendo, incluso si llegamos a tener algunos de estos pensamientos, algunas de estas conductas, porque lo que va a pasar como profesionales es que nos identifiquemos con nuestro paciente y entonces justifiquemos sus medios y sus fines. Y en lugar de darles un tratamiento para trabajar los trastornos de la conducta alimenticia, estaremos reforzando el trastorno de la conducta alimenticia. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Esto es también sumamente importante. La alimentación no nada más es ingerir productos, sino que nosotros ingerimos ciertas cosas porque aportan a nuestro cuerpo nutrientes, porque aportan a nosotros o nos permiten obtener la energía necesaria. Entonces, cuando una persona no está consumiendo los alimentos necesarios, empieza a tener afecciones en todo su sistema. No nada más es por verse flaco, por verse gordo, sino porque realmente se está alterando o modificando el sistema como persona. Entonces, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno y por lo tanto también un tratamiento a tiempo. ¿Sale?
tenemos que reconocer que las personas muchas veces presentan falta de regulación, falta de autocontrol, buscan una recompensa inmediata y esto los puede llevar a que el trastorno o las conductas del trastorno alimenticio pues se mantengan. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a reconocer si una persona tiene, por ejemplo, una alteración en cuanto a algún trastorno de ansiedad y esto está aunado a que esté desarrollando un trastorno de la conducta alimenticia o es un trastorno de la conducta alimenticia que encubre un trastorno de ansiedad, ¿vale? Van muchas veces de la mano, incluso tenemos que saber y reconocer que podemos dar estos dobles diagnósticos, trastorno de ansiedad y trastorno de la conducta alimenticia, siempre y cuando cubra los criterios que el DSM-5 nos marca, ¿va? Entonces, siguiente apoyo, por favor. ¿Hasta aquí hay dudas, compañeras y compañeros? ¿No? Ok. ¿Sí me pueden cambiar la...? Creo que se me trabó un poco. Dame unos Ok. minutos, Carla. Sí. Sí, descuida. Bueno, disculpa, yo sí tengo una duda. Claro. Me parece que el diagnóstico, el manual sigue considerando en el diagnóstico el bajo peso. Ah, Entonces, bueno, yo considero que hay muchas personas que no tienen bajo peso y sin embargo, pues sí cumplen con otros criterios. el bajo peso es un indicador de que hay una alteración en el proceso de alimentación, pero no está en todos los criterios diagnósticos. De hecho, tenemos que reconocer, por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar bulimia nerviosa, pero eso no significa necesariamente que estén perdiendo el peso, sino que son mayores los atracones y es menor la posibilidad de desechar todo eso que ingirieron. Entonces, el peso sí es importante porque nos puede decir el nivel de afección que está teniendo el trastorno de la conducta alimenticia en la persona, pero no necesariamente es un criterio para reconocer que una persona está desarrollando un trastorno de la conducta alimenticia. ¿Sí quedó Ok. clara su duda? Sí, sí, gracias. Ok, entonces Ay, continuamos. perdón, te Mande. puedo interrumpir. Claro, Me surgió una duda, perdón, entré sí, tarde, descuida. pero bueno, yo ya tengo un paciente que tiene justo el trastorno de conducta alimentaria y justo también tiene trastorno de ansiedad. Ujú. ¿Qué tan alto es la probabilidad de que este paciente pueda cumplir con el programa que se le ponga en terapia? O sea, eso también lo vamos a ir viendo de la posibilidad de éxito, porque esta persona, todo lo que acabas de decir, la pobrecita lo ha sufrido toda su vida y lo sigue sufriendo, entonces tiene Sí. constantes reforzadores y entonces es un caso pues muy complejo. Vamos a ver qué tanta probabilidad hay de éxito en el tratamiento con estos factores que lo sigue teniendo actualmente. Sí, sí lo vamos a estar revisando, claro, porque reitero, cuando se dan esto de, incluso hay personas que tienen doble, triples diagnósticos y es sorprendente porque tú revisas tu manual y vas viendo de criterio A, criterio B, criterio C, y si están con esos signos y esos síntomas, entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Reconocer cuáles son los signos y síntomas que se empatan y que se van retroalimentando para romper ese patrón de retroalimentación y generar entonces sí el cambio de conducta adecuado. No podemos decir, por ejemplo, ok, tiene trastorno de ansiedad y tiene trastorno de anorexia nerviosa. Y entonces primero atiendo la anorexia nerviosa y luego el de ansiedad. No, o primero el de ansiedad y luego el de anorexia nerviosa, tampoco. ¿Por qué no? Porque si no trato la anorexia, la persona puede incluso perder la vida por las alteraciones fisiológicas que generan estos trastornos. Puede generarle un paro cardíaco por no tener los suficientes nutrientes, puede generarle ataques epilépticos porque no está nutriéndose adecuadamente, puede tener cuadros de deshidratación, puede tener afecciones hepáticas.
porque no está consumiendo los nutrientes o pues sí, lo que necesita su cuerpo y se nos va. Y aunque nosotros nos estábamos tratando la ansiedad, pues ya lo perdimos. Entonces no podemos ahí hacer divisiones, tenemos que hacer qué cosas empatan para poder trabajar lo más inmediato y posteriormente irle dando la secuencia necesaria. Sí, son casos bien interesantes y reitero por eso, muchas veces creemos nada más es un problema de estar gordo o estar flaco, pero los trastornos de la conducta alimentaria van mucho más allá, realmente atentan contra la vida de la persona y pueden incluso afectar la vida de las personas que los rodean, porque si estas personas son figuras de autoridad, pueden ser ejemplos de cómo llevar o desarrollar a cabo la alimentación. Entonces, otras personas que no tienen estas habilidades para discernir esto funciona o no funciona o esto está haciendo una alteración, continúan esa forma de vida, esa forma de alimentarse y pues se va reproduciendo el trastorno de conducta alimentaria. ¿Sí quedó clara su duda? Sí lo vamos a ver. Sí, gracias. Gracias, sí. Y conforme vayamos avanzando, le vamos dando más profundidad. Entonces, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos. Tengo una duda muy rápida. Adelante. Disculpa. Sí, sobre la otra slide, la de los... la parte de factores de riesgo, el último punto donde comentaban las afecciones a nivel sistema neuronales sobre autocontrol y los sistemas de recompensa. Mi pregunta era si, bueno, creo que mencionaste que digamos, el daño o la afección a esos sistemas se daba posterior al TCA, pero también existe la posibilidad de que exista previamente la afección a estos sistemas, de que sean más propensos a, no sé, un sistema más, digamos, que busque recompensas más fácilmente o ese tipo de cosas y que eso lleve al TCA o se dan después. No sé si me expliqué. Sí, sí. De hecho, los factores de riesgo son estas características que pueden tener las personas previamente. Si una persona previamente tiene un trastorno de ansiedad y no se atiende a tiempo, esa ansiedad la empieza a generalizar. ¿Qué significa esto? Que si la ansiedad en un primer momento era nada más morderme las uñas o era estar moviendo las manos, entonces para calmar mi ansiedad voy a buscar otras actividades que me ayuden a mitigar la molestia del estar ansioso. Y entonces me sentía ansioso en el trabajo y hacía esto. Pero salgo del trabajo, llego a mi casa, sigo con la sensación de ansiedad y al momento de comer, entonces, como sigo ansioso y no lo puedo controlar, empiezo a comer de más y entonces ya estaría empezando a desarrollar una tendencia al atracón. O alguna vez tuve una paciente que empezaba a lamerse el cabello. Lo estaba lame, y de pronto ya estaba haciendo con su lengua y se lo tragaba. Todavía no era trastorno de la conducta alimenticia porque no cumplía el criterio temporal, pero si no se atendía a tiempo, llevaba todo el indicio para que se desarrollase ese trastorno. Entonces nosotros tenemos que ir teniendo en consideración esto. Les mencionaba, personas con trastorno de la personalidad limítrofe son personas que tienen una característica de buscar una satisfacción inmediata de sus necesidades, de una conducta sumamente impulsiva. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Ya no me satisface salir de compras, ya no me satisface tener actividades de alto riesgo o tener no sé, demasiadas colecciones de algo, entonces empiezo a consumir ciertos alimentos. Ok. Porque generalicé esa impulsividad y ahora ya tengo la conducta de atracones también. Entonces, es por eso que son factores de riesgo. Todas estas situaciones, si no son atendidas a tiempo, pueden desencadenar o formar parte del trastorno de la conducta alimenticia.
Ok, y esa parte también podría en algún momento funcionar bidireccionalmente. Digamos que el trastorno el trastorno alimenticio de conducta alimentaria, perdón, lleva a un trastorno por ansiedad o a un trastorno depresivo de igual manera. Sí, Sí, porque funciona como un sistema de reforzamiento ok, uno con el otro. Entonces, como lo mencionaba con la pregunta de la compañera Cristina, si tiene doble diagnóstico, no puedo separarlos, tengo que atenderlos a la par, también los factores de riesgo. Si no los atiendo, pueden generar un trastorno, por ejemplo, de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo, o bien pueden estar aportando para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ok, gracias. ¿Va? ¿Alguna otra duda con respecto a los factores de riesgo? Algo que también cabe mencionar es que una vez que yo empiezo a detectar estos factores de riesgo, tengo que tener una continuidad en el proceso. ¿Para qué? Para que la persona no desarrolle algún otro trastorno. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el primer diagnóstico que se encuentra cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y está el trastorno de pica. ¿Sale? ¿Cómo vamos a observar esto? Si leemos nuestro DSM, nos dice que hay 4 criterios. Y entonces, ¿qué pasa? Son personas que ingieren cosas que no son alimento y son satisfactorias para ellos. En este caso ponemos los ejemplos de jabón, ladrillos, vidrios, gises. Algunas personas comen pasto y no les aporta ningún nutriente, no es un alimento. Tenemos que tener en consideración que este tipo de acciones muchas veces lo pueden estar reproduciendo infantes, que sería parte del criterio B. Los infantes están en un proceso de exploración, es decir, es parte de su proceso de desarrollo el llevarse a la boca cosas. Pero reitero, ellos están explorando. Si esta conducta de estar ingiriendo cosas que no son nutrientes, que no son alimento, perdura aún después de esta etapa exploratoria, entonces la persona ya estaría puntuando en el criterio B, ¿va? Lamentablemente hay otros trastornos que también generan o mantienen este tipo de conducta, como lo son trastornos del desarrollo intelectual, trastornos del espectro autista, algunas veces la esquizofrenia o incluso el embarazo. Hay mujeres embarazadas que raspan las paredes y se la comen. Esto en las embarazadas se debe a que su cuerpo está teniendo una carencia de cierto nutriente y entonces busca obtenerlo de alguna otra manera. Por ejemplo, mujeres que tienen una baja en el fósforo llegan a ingerir jabón. Mujeres que tienen una baja en la cantidad de calcio que ingieren, entonces lo utilizan con la pared o con las tizas o los gises. ¿Va? Se les antoja demasiado y se lo comen. Pero esto es porque está habiendo un déficit en los nutrientes de su cuerpo y su cuerpo va a buscar que compensarlos para no afectar el producto y no afectar a la madre. Si la persona tiene estas conductas de ingerir cosas que no son alimentos, no está embarazada, no tiene trastornos como lo mencionaba, del desarrollo intelectual, del espectro autista, esquizofrenia, etcétera, entonces cumple con los criterios y se puede decir que esta persona tiene el trastorno de pica. ¿Dudas con el trastorno de pica? ¿Sí, Josefina tiene alzada su mano? No le escucho, tiene apagado su micrófono. Ah, sí. Nada más quería saber si el hecho de morder tanto los hielos entraría ahí. No es alimento como tal, vendría siendo como agua, pero yo conozco una persona que no deja de hacerlo y pues yo siento que de alguna manera tendría que entrar ahí o qué, en qué afecta o cómo entraría en este trastorno. Sí, de hecho, si nosotros leemos el DSM-5, el inciso A, que aquí lo menciona con ejemplos, el DSM-5 nos dice que es la ingesta persistente de sustancias no nutritivas.
Entonces, sí, esa Ya, conducta entonces sí entra. es parte del criterio. Sí. Sí, porque de hecho se le ha comentado y demás y no deja de hacerlo. Ujú. Continúa y a veces hasta con más, pues continuamente, ¿no? O sea, así, no lo deja de hacer. Sí, entonces esa conducta sí estaría siendo parte del criterio A y por lo tanto si continúa o si tiene los demás criterios, pues entonces sí es parte del trastorno. Reitero, los criterios que aquí están mencionados o descritos No son, son todos. no, sí, solamente que son una explicación. Si ustedes quisieran los criterios tal cual tenemos que revisarlos, bueno, pues podríamos recurrir al DSM-5. Si quieren, también se los voy mencionando como lo menciona el DSM-5 para más claridad, sin inconveniente. Así como el jabón es para alguna sustancia de la que carecen, el hielo, ¿a qué se le atribuiría? El hielo podría ser más que nada por la sensación de masticar, como por ejemplo también el vidrio. Las sensaciones les ¿Como de ayuda a estar ellos. comiendo? ¿Como estar comiendo, algo así? Tensión en esta parte, por eso los trastornos de la conducta alimenticia se asocian mucho con el manejo emocional. Entonces, estoy tenso y para destensar tengo que Ah, ok. morder algo. También hay personas que utilizan mucho la goma de mascar, solamente que eso es una conducta socialmente aceptada. Ajá, Entonces, sí. tendríamos que revisar. Por eso son pequeños indicios que nos pueden decir, esta persona, si no se trata, si no se revisa a tiempo, puede desbordarse o terminar desarrollando un trastorno. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. Con gusto, Josefina. Entonces, la Yo, siguiente, perdón, adelante, no, descuida. disculpa, me salió una duda también. Suponiendo que, bueno, en el caso de una mujer embarazada, mencionabas que, bueno, esta necesidad de suplir una carencia nutrimental de alguna de estas maneras, suponiendo que se detecta y que la mujer comienza a consumir pues multivitamínicos o se vigila que se cubra este requerimiento y la persona continúa con la conducta de llevarse, o sea, de comer alimentos o sustancias que no son alimento, entonces sí califica como pica. Sí. De hecho, hay madres o personas que están en este proceso de gestación que, reitero, tienen una carencia, por ejemplo, algo que falta o se utiliza mucho en el proceso de embarazo es el calcio. Entonces, fácilmente se generan los déficits de calcio. Por eso muchas embarazadas pierden los dientes, se les cae el cabello, cosas por el estilo. Por esta gran descalcificación. Hay mujeres que incluso desarrollan osteoporosis. Entonces, empiezan a acercarse a comerse los gises o la pared. Sí, una vez que ha terminado el proceso de embarazo, continúa con esa conducta, entonces ya se volvió un trastorno de la conducta alimentaria, se volvió pica. ¿Vale? Ok, gracias. Con gusto. El siguiente trastorno es el trastorno de rumiación. ¿De qué trata? Bueno, estas personas es algo muy curioso, porque tras haber estado consumiendo su alimento, tragan su comida y la vuelven de nuevo. Entonces, para nosotros podría resultar extraño, pero para ellos es sumamente común. Entonces, algunas veces la pueden volver a masticar y otras ocasiones la pueden llegar a escupir. Atención, porque si esto de devolver a la boca el alimento puede ser algunas ocasiones generado porque tiene alguna alteración en el conducto gástrico. Hay personas que se les cierra el conducto gástrico y entonces no pueden terminar de pasar y regresa el alimento. Esa es una cuestión diferente. En este caso, se debe a una afección orgánica y entonces no podríamos dar el diagnóstico de trastorno de rumiación, ¿vale? Hay otras personas que consumen cosas demasiado irritantes, por ejemplo, café, y entonces terminan de comer y hace que vuelva su comida. Pero esto, reitero, sería por una cuestión orgánica. Si es por cuestiones orgánicas, no puede ser trastorno de rumiación. Pero
cuando la cuestión orgánica no tiene afección y la persona devuelve su alimento y o lo escupe o lo mastica nuevamente, entonces sí estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso de rumiación, ¿vale? Y entonces ese fue el criterio A, el criterio B, y el C nos dice que esta conducta no es como tal una conducta que esté asociada con el peso o la persona no tiene tanto la alteración en cuanto a su constitución como lo puede ser con otras alteraciones o con otros trastornos. En este caso, la persona sabe que está perdiendo peso o sabe que su peso es adecuado y por lo tanto es parte de este criterio. En este caso también es importante mencionar que en algún momento de la historia se volvió una manera de dieta, una manera de mantener el peso, la costumbre de volver la comida y escupirla. De hecho, era parte de, reitero, una forma de mantener el peso en el siglo XVIII. Las personas consumían su alimento, lo masticaban, creían que consumían de esa manera los nutrientes y lo demás lo escupían. Entonces, era una forma de mantener el peso, pero realmente estaban generando o siendo parte del desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Va? ¿Qué más? La evitación o la restricción de ingerir de los alimentos no tiene explicación por otra situación, es decir, fármacos o padecimientos. ¿Por qué se menciona esto en el DSM? Bueno, porque hay personas, por ejemplo, que tienen trastornos intelectuales o trastornos en el neurodesarrollo y regurgitan su comida. Pero esto es parte de una conducta por el trastorno del neurodesarrollo que están teniendo, no porque estén teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces nos seguimos con el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. En este caso, la persona no consume las porciones o alimentos necesarios. Y por lo tanto, pues no va a obtener la energía suficiente. Si no está obteniendo la energía suficiente, va a haber pérdida de peso, deficiencia de nutrientes, empieza a depender de suplementos alimenticios y su funcionamiento psicosocial, pues también se va viendo afectado. Esto como es, evita los restaurantes, los momentos de comida para socializar, por ejemplo, no sale a comer con los compañeros, no sale a comer con sus familias, porque justamente está interfiriendo o es parte del criterio diagnóstico de este trastorno. ¿Qué más pasa? Factores externos no son los que obstruyen la posibilidad de obtener alimento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de esto, hay personas que son de bajos recursos y entonces no pueden comprar los alimentos necesarios y no es porque no quieran, sino porque sus posibilidades económicas no son suficientes. Si una persona no está comiendo sus alimentos necesarios, pero es por falta de recursos o porque los alimentos que requiere no los hay, entonces no podría yo decir, tiene un trastorno de evitación, ¿va? Pero si tiene la posibilidad económica, si el ambiente lo permite y esta persona es la que se reprime para hacerlo, entonces sí podríamos hablar de este trastorno. En el criterio C nos dice que no hay trastorno en la valoración de su propio peso. Igual que el anterior de la rumiación, las personas sí se percatan o tienen la capacidad de reconocer que están perdiendo peso, que su cuerpo se está viendo modificado por estas acciones que está teniendo. Y el criterio D nos dice que la evitación o restricción de la ingesta de alimentos no se explica por una situación de consumo de fármacos u otros padecimientos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay diferentes trastornos o enfermedades que llevan a las personas a evitar alimentos, como por ejemplo el cáncer, ¿vale? Cuando las personas llegan a las quimioterapias, les genera asco la comida o ciertos alimentos. Pero esto es parte del proceso de quimioterapia. Entonces, la evitación que están teniendo de los alimentos no es
bueno, en este caso sería parte de un padecimiento. Entonces, yo no puedo decir, tiene un trastorno de evitación o una de restricción de la ingesta de alimentos. No, esto está apareciendo como síntoma del cáncer que está teniendo. Otra cosa que pasaba, por ejemplo, en el COVID, como las personas no olían o no perdían el gusto, entonces perdían el apetito y dejaban de comer, ¿va? Pero entonces aquí, ¿sería o no trastorno de evitación? No, no sería trastorno de evitación porque está siendo un síntoma de otra enfermedad o de otra afección, ¿vale? Cuando no hay otra enfermedad, cuando no hay ingesta de fármacos, hay incluso también fármacos que hacen que sean desagradables ciertos alimentos. Por ejemplo, hay fármacos que te dejan un sabor muy amargo y no quieres comer alimentos. Bueno, entonces, si hay eso, no es trastorno de evitación. Pero si no hay fármacos, si las personas están aparentemente sanas, si las personas tienen las posibilidades de adquirir estos productos y no lo hacen, entonces sí se está desarrollando un trastorno de evitación. ¿Dudas con esto? Sí, perdón, yo te escuchaba y estaba pensando en las dietas ahorita que están muy de moda, la dieta keto, la del ayuno intermitente, todos estos son factores de riesgo para tener un tipo de trastorno de evitación. De hecho, son un trastorno de evitación, porque cumplen con estos criterios. Ok. Incluso la cuestión de estas personas que evitan el consumo de lácteos, el consumo de productos de origen animal, entra en este rubro. Los Los veganos. veganos. ¿Por qué? Porque las personas no están consumiendo los alimentos necesarios para conseguir su energía. Y si bien, claro, químicamente los vegetales, las frutas aportan nutrientes, tienen proteínas, tienen fibras, no son de la misma calidad que necesita nuestro cuerpo. Entonces estarían cumpliendo lamentablemente con el criterio A. Yo también, perdón, igual pensaba en las personas que compiten, ¿no? Si entraba dentro de de factores externos que obstruyen la posibilidad de obtener alimentos, ¿no? Que, por ejemplo, están en una competencia y entonces ellos justifican, bueno, no sé si la palabra es justifican, pero ellos Sí. mencionan que como están compitiendo y tienen que alcanzar unas medidas, un peso, una estructura corporal, entonces, pues llevan a cabo todos los demás pasos, pero entonces esa era mi duda, si también entran dentro de este trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Pero creo Sí, que sí, cuando ¿verdad? vemos el DSM nos dice que en cuanto al criterio B nos cito, el trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. Entonces, culturalmente aceptado incluye estas prácticas, por ejemplo, deportivas. Ajá. Pero entonces, esta evitación del alimento es durante esa práctica de ejercicio. Una vez que termino esta práctica de ejercicio, ya puedo o me permito consumir todos mis nutrientes, todos mis alimentos. Entonces dejo el trastorno. Pero si continúo con estas prácticas, ya desarrollé un trastorno de la evitación. Por eso cuando iniciaba les mencionaba, como psicólogos, como personal de la salud, tenemos que estar tratados nosotros también. Porque hay muchas veces en las que si yo soy una psicóloga que cree en, por ejemplo, en estas cuestiones veganas y me llega un paciente con este tipo de conducta, ¿le voy a dar el tratamiento adecuado? Voy a identificarme con esta persona y entonces los dos vamos a estar reforzando pues estas creencias y en la conducta pues también el trastorno. Por eso reitero, aunque ha sido una lucha de ya hace mucho tiempo, todavía tenemos un campo bien amplio por trabajar. Perdón, Carla, que te interrumpa. Más adelante, cuando veamos casos prácticos, vamos a tratar cómo podemos ver con el paciente cuando está yendo con un nutriólogo, que el nutriólogo le está poniendo justo la dieta keto o el intermitente,
Entonces, o sea, nosotros, bueno, creo que no podemos como intervenir así tan agresivamente de decir, no, él está mal, o sea, vamos a ver cómo abordar estos casos sin Sí. rozar de la falta de, no sé, profesionalismo. Sí, de hecho, en el módulo 2 vamos a trabajar esta parte. Cuando trabajemos lo de hipótesis de origen y el mantenimiento, pues es justamente todo esto. Sí se necesita toda una psicohigiene y muchas veces incluso personas con trastornos de la conducta alimentaria no llegan con el psicólogo, llegan con el nutriólogo, llegan con el dentista, llegan con otros médicos por los síntomas o los signos que van presentando. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claros, pues por eso estos criterios diagnósticos. Porque una persona no te va a decir, ah, sí, hola, mucho gusto, yo tengo trastorno de evitación, ya revisé y cumplo con los 4 criterios que dice el DSM. Pues no. Él te va a contar su historia y él va a justificar o va a dar las razones por la cual está teniendo esos pensamientos, esas conductas, etcétera. Y nosotros somos quienes tenemos que descubrir, pues, qué es lo que está haciendo y qué criterios está cumpliendo. ¿Va? Carla, Sí, yo gracias. tengo otra pregunta. Son Dime. dos preguntitas, de hecho. Ujú. Primero, bueno, con lo respectivo a lo que se habló del veganismo, en cuanto al criterio B, ¿no se podría decir que es una práctica culturalmente aceptada ser vegano, así como competir para no sé, una carrera o algo así? Y restringes estas comidas y está culturalmente aceptado de que sí, la industria de ganadera es terrible para el medio ambiente, no sé, cualquier cosa así como justificarlo, por así decirlo, de una manera más culturalmente aceptada o no aplica. Tendríamos que tener cuidado también cuando hablaban de esta parte culturalmente aceptada, por ejemplo, en la India que no se puede comer res, ¿va? Pero si empezamos o consideramos este criterio, también hoy día la cantidad de población que está desarrollando el gusto por la dieta keto, pues podríamos decir que socialmente se está aceptando. Sí. Entonces, hay parámetros que nosotros tenemos que tener en consideración. Puede ser que socialmente sean cosas aceptadas, pero en definitiva, biológicamente, fisiológicamente, mentalmente, no están permitiendo una adaptación del individuo. Recordemos, salud mental es equilibrio y es adaptación. Entonces, en esta parte las personas pues empiezan a tener estas características que dice el criterio A: pérdida de peso, deficiencia de nutrientes, dependencia de suplementos alimenticios, porque obviamente la ingesta de nutrientes no es suficiente. Entonces es por eso que sí estaría puntuando en este tipo de trastorno. Ok, gracias. Y mi segunda pregunta sería con respecto a si el trastorno de evitación podría llevar eventualmente a no sé, a una anorexia nerviosa por lo mismo de hacer la dieta. Por ejemplo, ahorita que mencionaste que las dietas keto, intermitente, todo esto entra en esta categoría de trastornos, que eso eventualmente llevara o funcionara como un factor de riesgo para desarrollar anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o cualquier otro trastorno del espectro. Por ejemplo, cuando hablamos de la anorexia nerviosa, nos dice que ahí sí hay una alteración en la valoración corporal y también hay en la valoración del peso. Justamente es un criterio que se contrapone con esta. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Especificar que se cumplen con ciertos criterios. Afortunadamente, cuando hacemos los diagnósticos tenemos esta cualidad de hacer especificaciones y para esto pues se nos apoya con el DSM-5, que es el que está ahorita, pues es el más reciente. Ujú. Ok, gracias. Vale, ¿alguien más? Ok, entonces cuando hablamos de la anorexia nerviosa, tenemos que tener en consideración también, en este caso nada más son 3 criterios, pero también el DSM-5 nos menciona que hay cuestiones que se pueden estar especificando. El primer criterio para diagnosticar anorexia nerviosa es la restricción de ingesta de alimentos. Entonces, si esta persona está desarrollando esto, probablemente no le dé el de trastorno de evitación, pero la evitación de alimentos es parte de un criterio. Entonces, no tendría doble diagnóstico, sino sería más una anorexia nerviosa.
tiene miedo a ganar peso o engordar. Entonces, esta restricción de alimentos que está teniendo, esta evitación de alimentos que está teniendo, si la persona la hace por no ganar peso o por no engordar, está haciendo una anorexia nerviosa y se percibe con un peso o constitución corporal alterado. Entonces, con que tenga estos criterios, no sería un trastorno de evitación, sino sería un trastorno de anorexia nerviosa. Los escucho. Perdón, maestra, entonces tiene que ver con la intencionalidad del acto, me imagino, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pudiera ser que haya una fobia a comer cierto alimento, quizás por algún recuerdo pasado, o bien por un episodio psicótico, donde de pronto el alimento pudiera ser como visto como algo negativo o algo amenazante, se me ocurre. Como que pareciera que estos trastornos tienen que ver más que nada con el no subir de peso o tener quizás en el evitativo la creencia de que puede facilitar mayor salud, ¿sí? Una creencia obviamente basada quizás en cuestiones culturales presentes, ¿no? Sí. Esa sería como mi pregunta. ¿Estoy bien? Sí, de hecho, ahorita vamos a revisar el diagnóstico diferencial. Si la persona está teniendo esta evitación de los alimentos por la creencia de que están envenenados, podríamos estar hablando de un episodio maníaco de la bipolaridad, podríamos estar hablando de un síntoma paranoide del trastorno de la personalidad del clúster A, podríamos estar hablando de un cuadro psicótico de alguno de los trastornos psicóticos. Entonces nosotros por eso es que tenemos que ir identificando. Reitero, en la parte de los trastornos de evitación nos dice que la conducta alimentaria no se atribuye a otra afección médica. Si hay estos justificantes por los cuales la persona no está consumiendo alimentos, entonces no es trastorno de evitación, sino en este caso a mi paciente yo tendría que identificar que es un síntoma de alguna otra afección o de algún otro trastorno. Si mi persona me dice, yo no como alimentos porque voy a engordar, entonces no es trastorno de evitación, es anorexia nerviosa. Si mi paciente me dice, yo no como alimentos amarillos, por decir algo, porque esos me dan mala suerte, podría ser parte de una conducta psicótica, rasgos esquizos. O es que yo no como nunca fuera porque pueden envenenarme. Bueno, entonces esto no es un trastorno, sino es un signo o es un síntoma de otro trastorno. Por eso es bien importante, y lo vamos a estar viendo, el hacer las entrevistas, el obtener la información completa para poder identificar esta, como lo mencionaba al principio, esta conducta alterada de su proceso de alimentación es un trastorno de la conducta alimentaria bien o es parte de un signo o un síntoma de algún otro trastorno. También, por ejemplo, hay personas que son alcohólicas y por lo mismo de estar tomando alcohol, se les olvida comer y no comen. Entonces, yo no podría dar el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria porque esta evitación de la comida está teniendo un origen diferente. ¿Sale? ¿Sí quedó clara su duda, compañera? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, una compañera nos pregunta, ¿cuándo se considera una dieta saludable? Una dieta saludable tenemos que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, la mayoría somos aquí psicólogos. Si nosotros queremos que nuestro paciente tenga una dieta saludable, tenemos que hacer alusión o hacer uso del trabajo multidisciplinario. Un psicólogo orientándote en el proceso de alimentación que tengas no sirve de esa manera. Es como si nuestro nutriólogo o el nutriólogo quisiera venir a diagnosticar trastornos de la personalidad o trastornos de la conducta alimentaria cuando tampoco es su fuerte.
Entonces, afortunadamente contamos con la posibilidad de un trabajo multidisciplinario y pues revisaríamos que esté orientado con un profesional de esta área. Y pues también cuando hablamos de dietas saludables, se pueden ir observando los beneficios que tiene la persona. La persona realmente está más sana. Posteriormente vamos a ver algunos datos fisiológicos que pues también esos nos darían indicio de se está alimentando o solamente está comiendo o ingiriendo alimentos o ingiriendo sustancias, ¿sale? Entonces, una dieta saludable, nosotros como psicólogos no la damos, tenemos que orientarlos al profesional que se encarga de eso, pero eso ya sería cuestión de estos profesionales. Hay dos manos levantadas, compañera Cristina y luego la compañera Miriam, por favor. Sí, nada más brevemente, creo que el COVID también vino a complicarnos un poco más el cuadro, porque yo tengo conocidos que a raíz del COVID, bueno, están presentando síntomas de trastorno de ansiedad, pero hay una en específico que tiene alergias y alergias, o sea, súper raras, o sea, de repente le hace alergia a la fresa y de repente la fresa ya puede comer, pero de repente el huevo y de repente la leche, entonces más su trastorno de ansiedad, entonces pues esta persona deja de consumir alimentos o sea, ya empieza a tener creencias de, es que me da miedo ahora consumir algo porque a lo mejor me va a dar alergia. Y ha ido 2 veces a urgencias de la alergia de la roncha, que se le cierra la garganta, se le duerme la lengua, y le estaban diciendo que probablemente es un long COVID y que esto, pues su cuerpo se va a ir regularizando conforme pase el tiempo, pero creo que el COVID también vino aquí a complicarnos un poquito más esto. Sí, claro, porque el COVID recordemos que es un virus y los virus tienen la cualidad de modificar la información genética. Entonces, como modifican la información genética y las células se van reproduciendo y van reproduciendo la nueva información, pues se van manteniendo estas alteraciones. Entonces, sí es algo que vino a complicar, solamente que ya estaríamos haciendo alusión al menos en el trastorno de evitación, al criterio D. Entonces, en este caso, la evitación o restricción de ingesta de alimentos se explica por un padecimiento y no podría tener como tal el trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, que es parte de los trastornos de la conducta alimentaria, porque sí hay una explicación de otro padecimiento. De Por eso acuerdo, gracias. es bien importante como psicólogos hacer una clínica completa, preguntar bastantes cosas para una vez tener la información completa poder hacer diagnósticos más certeros, ¿vale? Muchas gracias, compañera Cristina. Sí, gracias. La compañera Miriam, ¿me parecía? Sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, en el criterio se dice, se perciben con un peso o constitución corporal alterada, por lo que no se pueden reconocer la gravedad de su bajo peso. ¿Esto podría ser como sinónimo o tiene que ver un poco con el trastorno dismórfico corporal o es independiente? Va, le comento. DSM es bien interesante porque tiene criterios que si bien son signos y síntomas de algunas enfermedades, como este caso, también son un trastorno en específico. Entonces, tendríamos ahí que checar si cumple con los demás criterios de la alteración dismórfica corporal, entonces tendríamos que recurrir al doble diagnóstico. Pero si nada más se da esta característica como signo o síntoma, estamos haciendo alusión a una anorexia nerviosa. Por eso es bien importante conocer los criterios para poder hacer pues, el discernimiento adecuado. Y reitero, en la clínica de la psicoterapia, pues se pueden hacer los dobles diagnósticos porque existe la posibilidad de identificar comorbilidad entre trastornos. Ok, muy bien, gracias. Algo más que tenemos que reconocer es que en la anorexia nerviosa también hacemos uso de especificar si es mínima, si es leve, si es moderada, si es grave, si es extrema. Y esto se hace en consideración al índice de masa corporal, ¿vale? Y también se tiene que revisar que hay una diferencia cuando son niños, cuando son adolescentes, a cuando son adultos.
Por eso es que nosotros cuando tratamos trastornos de la conducta alimentaria, tenemos la posibilidad bien de estar acompañados de otros profesionales, pero también nosotros tenemos que estar múltiplemente preparados o con diversos conocimientos para poder dar una orientación más eficaz. ¿Alguien más tiene alguna duda? Miriam sigue su mano levantada. ¿Tiene alguna otra duda, compañera? No, una disculpa, se me No, olvidó. descuida entonces. Muchísimas gracias, Miriam. Ya no hay más dudas con la anorexia nerviosa. Proseguimos con lo que correspondería a la bulimia nerviosa. Bien, aquí algo bien importante que aparece es que los atracones son signo o son síntoma de este trastorno. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque como hace rato nos mencionaba nuestra compañera Miriam, hay posibilidades de que se repitan. Bueno, pues también está parte del trastorno por atracones. Entonces, nada más tenemos que ver cuáles son los criterios que cumple para poder dar el diagnóstico pertinente. Cuando hablamos de los atracones, son esta ingesta de una cantidad exagerada de alimentos en un tiempo determinado y la persona tiene la sensación o la percepción de que tiene una falta de control, es decir, que no puede detener este acto compulsivo de estar ingiriendo alimentos. Ahora, las personas una vez que tienen este atracón, proceden a comportamientos para compensar esa sobreingesta, es decir, para mitigar las sensaciones que se generan por haber comido en exceso. Pueden recurrir al vómito, pueden recurrir a la utilización de laxantes, de diuréticos, de medicamentos, hacer ayunos o un ejercicio excesivo. ¿Va? No necesariamente tienen que vomitar para hacer bulimia, en algún momento sí era un criterio específico, pero conforme ha ido avanzando el DSM, pues ha ido modificando este criterio. Ahora, estas conductas se dan una vez a la semana por 3 meses. Si no se dan con esta frecuencia, podremos entonces mencionar que fue una bulimia nerviosa leve o moderada o grave o extrema, dependiendo de la cantidad de episodios que tenga la persona. Si son de 1 a 3, entonces es leve, ¿vale? Así hasta llegar a un promedio de 14, que ya sería una medida extrema. Y esas especificaciones también se encuentran en la presentación. Ahora, las personas tienen una autoevaluación, podemos asociarlo un poco a la autoestima, influida por el peso y la constitución corporal. Entonces, hacia sí mismas se valoran de una forma agradable y positiva, de acuerdo a su peso y su constitución corporal, o bien se pueden evaluar de manera negativa y desfavorable. Nuevamente está presente esta característica. Ahora, el último criterio que se considera en este trastorno es la comorbilidad, pero no depende de la anorexia nerviosa. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la persona empieza a tener esta cuestión de estar devolviendo o buscando sacar la ingesta que tuvo anteriormente, si no se asocia a la anorexia nerviosa, pues entonces podríamos decir que se refiere a una bulimia. ¿Dudas, compañeras? Ok, entonces. Sí, yo sí tengo una. Ay, perdón, pero creo que ya me estoy adelantando. Yo te iba a preguntar acerca de la remisión, que me quedé con la duda ahorita que lo estoy viendo desde la anorexia, en cuanto a, bueno, dice aquí, no se han cumplido durante un periodo de tiempo continuado. ¿Cuánto tiempo? Lo mencionaba una vez a la semana por 3 meses. Ajá, y después es que yo tuve una paciente que tuvo un periodo muy intenso con las prácticas y luego cuando llegó conmigo ya tenía como 6 meses
perdón, me contó que habían pasado como 6 meses sin ningún síntoma y luego otra vez, y luego había pasado un año y luego otra vez, y entonces y luego cuando llegó conmigo ya tenía como 6 meses que no llevaba a cabo ninguna conducta, ¿no? Entonces aquí la remisión se refiere a mínimo cuánto tiempo. O sea, en el caso de ella, bueno, había sido como periódico, ¿no? Pero en el caso de una paciente que me diga, por ejemplo, llevo 5 o 6 meses que ya no, entonces ahí ya es remisión total o parcial de acuerdo a los síntomas. Sí, sí, por ejemplo, en los últimos 6 meses ha tenido, por ejemplo, estuvo un mes no, 2 meses sí, un mes no, y luego nuevamente fue, entonces sería una remisión parcial. Si ya tiene la cuestión de que en la adolescencia yo tuve estos criterios, pero ahora ya no lo hago, se da como una remisión total. ¿Va? Entonces, es bien importante reconocer que si bien tenemos que tener en cuenta si es anorexia nerviosa o es bulimia nerviosa, y esto va a ser reconociendo los criterios que va cumpliendo. Una vez que ya revisamos entonces la bulimia nerviosa, vámonos a revisar el trastorno de atracones, ¿sale? Lamentablemente, como lo mencionábamos, socialmente hay muchas modas que desarrollan o propician el desarrollo de diferentes trastornos. En este caso, no sé si hayan escuchado sobre los videos de personas comiendo, sobre todo personas en el Asia, que se dedican a generar este tipo de contenidos y son, pues, vistos por demasiadas personas. Para algunas personas es satisfactorio el hecho de ver a personas comiendo, pero estas personas que comen en exceso, pues están desarrollando un trastorno de atracones, ¿va? Nuevamente, el atracón es esta conducta en la que en un tiempo corto consumen una cantidad exagerada de alimento y perciben que no se puede controlar. Entonces las personas también empiezan a comer más rápido, por lo tanto están afectando la cantidad que están del alimento que están ingiriendo. Comen hasta sentirse desagradablemente llenos, ingieren mucha comida sin tener hambre o comen de una manera aislada. Hay personas que, por ejemplo, se pueden ir a encerrar a los baños al momento de la comida para que nadie vea la cantidad de alimento que ingiere, o comen constantemente solos por la cantidad de alimento que consumen. Entonces, ya si nos podemos dar cuenta, empiezan a afectar también sus relaciones o interacciones interpersonales. Se sienten a disgusto consigo mismos, deprimidos o avergonzados, ¿va? Genera un malestar el haber tenido estos atracones y por lo tanto muchas veces pues afectas su cuestión emocional y desarrollan otro tipo de alteraciones. Por eso les mencionaba como factores de riesgo, incluso cuadros depresivos pueden ser un factor para tener un trastorno de atracones, o bien se puede desarrollar por tener trastorno de atracones. Estos atracones se dan mínimo una vez a la semana por 3 meses y no son para compensar la falta de ingesta. Si una persona come mucho porque no había, por ejemplo, comido todo el día, no cuenta como que tuvo un atracón. Pero si empieza a evitar comer todo el día para en la noche darse atracones, entonces sí está teniendo un trastorno de atracones. ¿Sí quedó clara esa parte? También se tienen que especificar si hay remisiones, es decir, esta conducta ha disminuido, se ha perdido o se continúa. Y hay gravedades, hay una mínima, leve, moderada y hasta grave. Entonces, si bien socialmente se está dando apertura o se está promocionando este tipo de conductas, tenemos nosotros como especialistas de la salud mental que reconocer cuando algo se está volviendo un trastorno, ¿sale? No todo lo que veamos y se vuelva popular o moda de diversas maneras significa que tenga que ser aceptado.
¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, ¿me escucho, Aide? Bueno, en cuanto a la mayoría de los criterios, excepto Ujú, el E, bueno, sí creo que excepto el E, ujú. creo que se compartirían con la bulimia nerviosa en la parte del atracón. Lo único que no veo aquí, pues, es la parte de la purga, ¿no? Ujú. Entonces, ¿no es un criterio para este trastorno que no exista una purga? Sí, si no existe purga, se queda nada más en trastorno de atracón. Si Ajá. existe esta búsqueda de perder todo lo que se consumió, entonces sería parte de una bulimia. Lo mismo, el, el evitar alimentos puede ser parte de un trastorno de evitación o parte de un trastorno de anorexia. Por eso reitero, nosotros tenemos que ver bien qué hace nuestro paciente antes, durante y después para hacer este diagnóstico diferencial. Ok, y puede suceder en conjunto, por ejemplo, el paciente tiene un atracón, no sé, el lunes y compensa toda la semana hasta el viernes, purgando, no sé, vomitando y con ejercicio excesivo, pero el Ujú. fin de semana tiene otro atracón muy fuerte, pero ahí no compensa. No se me había ocurrido algo como eso. Tendríamos que checar si no compensa realmente, porque por ejemplo puede ser que tendríamos que checar si no compensa realmente, porque DSM nos dice que no podríamos dar de atracones y bulimia, que son dos separados por esta cuestión de compensación. Ajá, Pero nosotros, por eso, en ese caso, así como lo menciona, sería más un tipo de bulimia, ok, de atracón y expulsión o compensación del acto de haber consumido en cantidades exageradas diferentes sustancias. ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí, Carmen. por decir en el criterio A, mencionas una cantidad exagerada, pero obviamente de persona a persona podría variar esta cantidad, ¿no? O sea, ¿qué le llamaríamos una cantidad exagerada? Claro, DSM lo menciona de esta manera, que son ingestas en un periodo determinado dentro de, pueden ser horas o pueden ser minutos, y la cantidad de alimentos es superior a la que la mayoría de personas pudiese ingerir en ese mismo periodo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esta atención. Si es una persona, obviamente, con mayor estatura, pues obviamente su ingesta va a ser mayor. También si sus actividades físicas son más demandantes, obviamente va a tener una ingesta mayor. Pero entonces nosotros tendríamos que valorar. El resto de personas con su tamaño y con su cantidad de actividad física consumen esa cantidad, o si la sobrepasa, entonces ya estamos hablando de un atracón. Recuerde, nosotros utilizamos pues mucho de parte de las estadísticas de encontrar medias, de encontrar modas, encontrar esta parte de déficit o de esta parte de características que se superan. Y por eso pues vamos viendo en parte si qué tanto se van repitiendo este tipo de conductas o en este caso, este tipo de ingestas. Compararíamos con personas de complexiones similares, de actividades similares, de edades similares, para poder hacer esta diferenciación. Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿alguien más? Bien. Entonces, proseguimos. Hay otros trastornos de la conducta alimentaria, y esto es cuando no cumplen con todos los criterios. Entonces, podemos, por ejemplo, dar un diagnóstico de anorexia nerviosa atípica, que dice, se cumple todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativa, está dentro o por encima del intervalo normal. Por eso les decía, no necesariamente con que una persona que veamos que llega sumamente delgada tiene que tener un trastorno o ser diagnosticada con el trastorno, puede ser alguno de estos otros diagnósticos. Incluso muchas veces personas
que tienen sobrepeso están desarrollando trastornos de la conducta alimentaria o tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero por eso les mencionaba en un inicio, no nos podemos guiar nada más por el peso y por la estatura de las personas. Hay otros criterios que ya los vimos para hacer estos diagnósticos. Entonces, si hay alguna variación en los criterios que estamos observando, pues también DSM nos da estas alternativas para generar los diagnósticos, ¿va? Y ahora pasamos con lo que les mencionaba para hacer el diagnóstico diferencial, que es un árbol de decisión para los cambios de apetito o la conducta alimentaria inusual. Este árbol se encuentra en el DSM-5, se encuentra en el Manual de Diagnóstico Diferencial. Recuerden, DSM-5 tiene su manual estadístico, que es donde están los criterios, tiene su manual para diagnóstico diferencial, que es otro librito, tiene aparte otro librito que son los casos clínicos y tiene otro librito que son los trastornos somáticos, ¿va? Entonces, tenemos que hacer uso o manejar pues el diverso material que tenemos de DSM-5. En el siguiente material de apoyo vamos a encontrar que tenemos que aprender a reconocer, ok, mi persona o mi paciente presenta cambios en el apetito o la conducta alimentaria inusual, por ejemplo, hay atracones, hay ingesta de sustancias no nutritivas, empiezo. Si mi paciente tiene menos apetito, tiene pérdida de peso, falta del aumento de peso esperado, si la respuesta es sí, sigo la flechita verde. Si la respuesta es no, voy a pasar al siguiente criterio que va a estar en el siguiente material. Pero, por ejemplo, sí, la persona tiene menos apetito, está perdiendo peso y en lugar de llegar a su peso ideal, entonces este criterio está totalmente explicado por los efectos fisiológicos de una afección médica. Si digo sí, entonces el diagnóstico sería la persona tiene una afección médica general etiológica. Pero si digo que no, sigo la flechita roja y entonces tendría que revisar el siguiente criterio. La persona estas características están totalmente explicadas por uso de sustancias, por ejemplo, la cocaína. Entonces, ¿está perdiendo peso porque consume cocaína? Si yo digo sí, entonces no puedo dar el diagnóstico de un trastorno de la conducta alimenticia. El diagnóstico que tengo que dar es un trastorno relacionado con sustancias. ¿Sale? Y así es como vamos a ir utilizando este arbolito. Si digo que sí, sigo la flecha verde. Si digo que no, tendría que revisar el siguiente criterio que le da continuidad. Es una manera dinámica de hacer una discriminación de qué criterios iba cumpliendo la persona y qué criterios no. Si nos damos cuenta al final de las flechas verdes, pues ya van apareciendo los criterios. Algunos de ellos sí van a ser parte de un trastorno de la conducta alimentaria y otros no lo van a hacer. ¿Dudas hasta aquí, compañeras? Reitero, este apoyo didáctico se encuentra en el manual de diagnósticos diferenciales del DSM-5. Entonces, no nos vamos a detener aquí, solamente era para que aprendieran a utilizarlo o quieren que lo vayamos revisando. Ok, entonces le damos continuidad. Reitero, si se siguieron en las flechas rojas, vamos a tener que cuestionar los siguientes criterios y si van a las flechas verdes es porque sí están cumpliendo con esos criterios. Y finalmente, pues, aquí ya una vez que seguimos todo ese diagrama, pues ya tenemos el diagnóstico que pudiese haber sido. Pueden ser trastornos de rumiación, trastornos de la personalidad, pueden ser anorexias nerviosas, vamos a tener que revisar si no son trastornos depresivos, esquizofrenizantes, bipolaridades, todo eso nos va a apoyar pues todo este árbol. ¿Ok? Ahora, como lo mencionaba al inicio, hay diferentes factores que si bien pueden dar origen, hay otros que pueden mantener estos trastornos de la conducta alimentaria.
Podemos empezar con los factores cognitivos, personas que tienen un modo de pensar y les cuesta esta parte de la flexibilidad cognitiva, son muy rígidos en sus pensamientos, entonces puede generarles pues que mantengan este tipo de afecciones. También si sus estilos de pensamiento son focalizados en los detalles, pues puede ser parte de por qué se esté manteniendo. Por ejemplo, personas que no les gustan ciertos olores. Por ejemplo, hay personas que no les gustan los olores de los quesos y entonces evitan los quesos, pero después de eso también empiezan a evitar otros lácteos. Pueden estar entonces desarrollando o propensos a mantener un trastorno de evitación, ¿vale? O un trastorno de evitación de la ingesta de alimentos, porque también está el trastorno evitativo, que es un trastorno de la personalidad, pero eso es otra cosa, ¿sale? Por eso hago esa aclaración. También tenemos que revisar que nuestra persona tiene un estilo socioemocional. Entonces, hay muchas ocasiones en que cuestiones emocionales en nuestras personas pueden hacer que se mantengan estos trastornos. Lo mencionábamos, personas que viven ansiedad, personas que se encuentran deprimidas o no tienen habilidades para el manejo de la tristeza, personas que no tienen habilidades para el manejo del enojo, como lo mencionaba con lo de la mandíbula. Entonces empiezan a desarrollar este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Les mencionaba el caso de la persona que al estar presionada con las labores escolares, se agarraba el cabello y lo empezaba a consumir. Hasta que llegó un punto que su mamá se dio cuenta que ya no tenía una partecita del cabello porque ya se había jalado bastantes. O las personas que se están comiendo las uñas. ¿Qué pasa? No saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el enojo, la tristeza, etcétera. Y por lo tanto, pues van a hacer que mantengan el trastorno de la conducta alimentaria o bien pueden también en algunas ocasiones generarlo, ¿sale? También les mencionaba, hay pensamientos que favorecen estos trastornos de la conducta alimentaria. Hace rato les comentaba, hay ocasiones en las que se vuelven costumbres, que se vuelven hábitos, que se vuelven modas y entonces favorecen el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Les hablaba sobre el hábito social o cultural de juzgar los cuerpos, de darles valor a las personas por la estética de su cuerpo y entonces va a llevar a que una persona desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Dudas hasta aquí con esto? Yo sí tengo una duda. Le escucho, compañera. ¿Cuál es el límite, digamos, entre una dieta que comienza a ser saludable y el defender como tal el TCA? Porque hablábamos de por ejemplo, el quitar ciertos alimentos de la dieta, ¿no? Que pueden ser alimentos que se consideran mayormente no saludables, ¿no? Como es en el caso de la ortorexia, que es esta obsesión por comer saludable. Pero entonces, ¿dónde está el límite entre empezar a comer saludable y una ortorexia? Reitero. Más sobre todo si hay creencias positivas que precisamente hacen que la persona con un TCA defienda sus conductas. Sí, es ahí donde reitero esta parte que tenemos que aprender a identificar qué es la salud. Cuando hablamos de salud, es algo que le genera bienestar a la persona. En el momento en que una conducta te vuelve desadaptativo o te empieza a generar mayores afecciones, entonces ya estamos hablando de que es algo disfuncional y que puede generar una enfermedad o trastornar algo. Entonces, ese es pequeño, muy sutil, pero es el límite para reconocer de una persona está llevando a cabo hábitos de salud o
se está justificando para mantener o desarrollar un trastorno. Incluso es bien importante reconocer que nosotros cuando trabajamos los trastornos de la conducta alimentaria, si bien es importante atender al individuo, también es importante reconocer los aspectos sociales o los aspectos del ambiente en el que se desarrolla la persona, porque estos van a ser factores que lo apoyen en el proceso de sanar o lo afecten. Muchas veces adolescentes llegan a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria porque mamá, amigas, hermano, papá les mencionaban como que ya estás muy gordita o como que ya te ves más cachetoncita, cosas por el estilo. Entonces fueron desarrollando diferentes trastornos al momento de comer. Entonces, si nosotros bien tenemos que ayudarle a la persona que se trabaje, no podemos dejar fuera estos elementos que también influyen. Por eso nosotros, incluso reitero, somos los primeros que tenemos que atendernos, somos los primeros que tenemos que estar conscientes de qué tipo de ideas, qué tipo de creencias y hábitos tengo con respecto a mi conducta alimentaria. Si yo quiero tratar estos tipos de trastornos y yo también llego a tener atracones o yo también tengo una preocupación constante sobre mi peso y evito alimentos, ¿qué tipo de intervención voy a estarle dando a mi paciente? Pues solamente nos vamos a identificar y hacer un proceso de retroalimentación del trastorno. ¿Sí respondí su duda, compañera Nubia? Sí, muchas gracias. Va. Y también hay factores interpersonales en cuanto a las relaciones emocionales entre familiares cercanos de los adolescentes o de nuestros pacientes. Es bien importante reconocer que muchas veces estos trastornos de la conducta alimentaria se producen en la adolescencia, porque recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa en la cual las personas desarrollan una identidad o están en el desarrollo de individualidad, separarse de las figuras parentales. Si en este proceso o en esta transición de generar una identidad hay elementos o factores que apoyan saludablemente, pues esta persona desarrollará habilidades y herramientas más eficaces en su proceso de adaptación. De lo contrario, muchas veces en cuanto a estos factores interpersonales, amistades, incluso las mismas relaciones familiares pueden contribuir al desarrollo de la conducta alimentaria alterada. En algún momento en el círculo infantil nos llamó la atención un caso de una pequeña, iba en tercero de preescolar y en el círculo infantil se hace una valoración completa de los pequeños. Les hacen estudios de nutrición, de enfermería, les hacen valoraciones psicológicas a los pequeños para revisar cómo es el proceso de ingreso, cómo va en el proceso de desarrollo y también al proceso de egreso. Y en este lapso se percataron que la pequeña había ingresado en primero de preescolar. Cuando le hacen esta valoración se dan cuenta que pues está todavía en el rango normal de su peso. Pasa a segundo y había ocasiones en las que empezaba a bajar de peso, pero recuperaba su peso. Y la nutrióloga, la doctora, se daban cuenta que pues podría esto coincidir con el proceso de dar el famoso estirón y por lo tanto se veían estas variaciones en el peso. Pero ya en tercero llegó un punto, les reitero, los pequeños se valoraban periódicamente, en el que la nutrióloga se dio cuenta y la doctora se dieron cuenta que tenía un peso por debajo del rango normal. Entonces se les informó a los padres, se les mencionó que el círculo infantil tiene la cualidad de darles desayunos, comidas y meriendas a los pequeños porque los atienden desde 7 de la mañana algunos hasta 5 de la tarde porque atienden a los hijos de los trabajadores de la UAP. Entonces, si están todo en ese tiempo, les dan esas comidas.
La pequeña llegaba en las mañanas, se iba después de la comida y se le mencionó a los padres que las raciones serían un poco más amplias para apoyarla en el proceso de restablecimiento de su peso normal. Lo que hizo la mamá fue que la pequeña ingresaba después del desayuno, porque tienen todo un horario después del desayuno, y se la llevaba antes de la comida. Y entonces aquí lo que estaba pasando era pues parte de un factor interpersonal que ya estaba generando una alteración en la conducta alimentaria. Por eso es bien importante que nosotros reconozcamos pues todos estos elementos que pueden ser partícipes en el desarrollo, generación o que se mantengan estas afecciones. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces les hablaba de que la cuestión no nada más es verse flaco, verse gordo, hacer dieta, no hacer dieta, sino que hay diversas complicaciones que genera el tener alteraciones en la conducta alimentaria, desde metabólicas, afecciones en la médula ósea, en los fluidos y electrolitos, en los aspectos cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, renales, neurológicos o de funciones cognitivas, musculoesqueléticos, endocrinos y secundarias a las purgas. Entonces, reitero, muchas veces personas con trastornos de la conducta alimentaria no llegan necesariamente con el psicólogo, pero llegan con el médico porque están presentando estos tipos de alteraciones. Hay personas que llegan porque constantemente están teniendo calambres, y esto es porque no están ingiriendo la cantidad de potasio necesaria para mantener pues la bomba de sodio-potasio, que es la que le da energía a los músculos. Pero no van a llegar con el psicólogo, sino llegan con su médico. Y el médico tiene que hacer pues estas aclaraciones o remitirlos a la terapia psicológica. Va a haber pacientes que llegan con el dentista porque se les están cayendo los dientes, se les está desgastando el esmalte dental y es porque están vomitando. Va a haber personas que empiecen a desarrollar constantemente una alteración en su esófago, y esto es porque constantemente están regurgitando o bien porque no están comiendo y los jugos gástricos están afectando su organismo. Entonces, reitero, sí o sí, la atención a los trastornos de la conducta alimenticia van más allá de la estética. Podemos acabar con la propia vida de una persona o la persona puede acabar con su propia vida con este tipo de trastornos. Hay personas que constantemente tienen frío y es porque no están consumiendo las calorías o la energía necesaria y por lo tanto su cuerpo no puede mantener este proceso homeostático de regulación de la temperatura. Entonces, aquí les dejo las diferentes complicaciones médicas para que las revisen. Muchos incluso pueden hablarles que presentan estas alteraciones y nosotros ya podríamos pues anotar o tener en consideración que va hacia un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Otras complicaciones que puede tener es que la persona desarrolle una desnutrición o una mala nutrición, los vómitos autoinducidos, los abusos de laxantes y abusos de diuréticos, ¿vale? Entonces, esas son algunas de las complicaciones que se pueden generar con este tipo de trastornos. Ahora, ¿continuamos? Cuando nosotros empezamos a trabajar los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que reconocer que hay signos que hay que valorarse. Reitero, si bien somos psicólogos, tenemos que hacer muchas veces uso de un trabajo colaborativo o con otros expertos en el área de la salud. Tenemos que reconocer
cómo van las pérdidas de peso, cuál es el índice de masa corporal, si es moderado o es alto o incluso es bajo, cómo está en el sistema circulatorio. Muchas personas pueden hablar de que están en un nuevo régimen alimenticio, solamente que al no consumir todos los nutrientes, pues se ven afectados otros órganos u otros sistemas del cuerpo. La presión puede subir, puede bajar. Personas que, por ejemplo, consumen demasiado café para no sentir hambre y recuperar la energía que no están teniendo mediante el alimento, pues pueden ver alterada su presión. Hay también alteraciones en la saturación de oxígeno. Si no tenemos los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo va a buscar que toda la energía se quede internamente para mantenernos con vida y por lo tanto las extremidades se ven alteradas. Entonces puede tener diferentes alteraciones desde en la movilidad como en la apariencia. Ya les mencionaba la temperatura del cuerpo, pero también en estudios de laboratorio, pues los índices se sobrepasan o son anormales. La urea, los electrolitos y los diferentes elementos que pueden estarse pues mencionando. También en los electrocardiogramas hay alteraciones estos son algunos de los signos físicos que se ven alterados porque una persona no está teniendo un trastorno, bueno, porque una persona no está teniendo una conducta alimentaria adecuada. Si una persona nos menciona, estoy en un nuevo régimen alimenticio, ok, ¿ya te checaste cómo están tus estudios de laboratorio? ¿Estás constantemente o llevas un registro de cómo va tu peso, cómo van tus medidas? Si son en un nivel adecuado, puede que esté funcionando, pero en el momento en que todo esto se lleve a un riesgo moderado o alto, ya no funciona y tenemos que atender sí o sí a la persona. ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, cuando hablamos del índice de masa corporal, es una fórmula en la cual ponemos el peso sobre, o la división es entre la estatura y por la estatura de la persona. Entonces, nosotros, una vez que hacemos esta operación, nos va a dar un número. Si eso es menor de 18.5 o el resultado es menor de 18.5, estamos hablando de que la persona tiene un bajo peso. Y si es arriba del 50, entonces ya tiene obesidad de número 4. En esta imagen podemos ver las diferentes clasificaciones que puede tener una persona de acuerdo al índice de masa corporal. Lo normal es que una persona en su índice marque de 18.5 a 24.9. Pueden hacerlo ustedes también para revisar qué tal va su índice de masa corporal. Ahora, les mencionaba la obesidad como tal, nos dice nuestro DSM que no es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque la obesidad puede ser resultado de otro tipo de trastornos, pero hay personas que pueden tener obesidad teniendo un trastorno de la conducta alimentaria. Hay personas que pueden tener bulimia, o pueden tener el trastorno de atracones y justamente por eso desarrollan la obesidad. Pero la obesidad como tal no es un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí es una alteración en la forma de comer. ¿Dudas con esto? Va. Tienen que tener cuidado en esta parte, o tenemos que tener como profesionales cuidado, porque podríamos caer en una cuestión de discriminación, incluso en algunos momentos que pretendemos dar un diagnóstico de obesidad sin tener en consideración que no cuenta con criterios como trastorno en el DSM, ¿sale? Nuestro DSM nos dice que la obesidad puede ser resultado incluso de otros trastornos como de la personalidad, de bipolaridades,
de trastornos esquizofrenizantes. ¿Sale? ¿Dudas, quejas y o sugerencias? Bien, entonces vamos a hacer un juego, ¿les parece? Les voy a contar un caso, como lo están presentando, y ustedes me dirían a qué tipo de diagnóstico pudiese pertenecer. ¿Les parece? Sí. Gloria, tiene alzada su mano. ¿Gusta comentar algo, compañera? No le escucho, perdón. Si gusta escribirlo para que lo revise, con todo gusto. Va. Entonces, primer caso. ¿Nuestros pacientitos van a ser Juan o van a ser María? Como nombres en general. ¿Listos? Juan en su adolescencia sufrió bullying por parte de sus compañeros de la escuela y primos, pues tenía sobrepeso. Así que cuando llegó a su adolescencia, decidió perder peso para conseguir novia. Su peso actual es bajo, solo que cuando se ve al espejo, en ocasiones siente que vuelve a estar como antes. Dejó de comer comida chatarra, embutidos y pastas o pan. En ocasiones se le antojan, así que cuando eso pasa, prefiere ponerse sus audífonos y cerrar los ojos. Aunque su novia le ha comentado que se ve demacrado, él no está seguro de eso. Anorexia. ¿Por qué anorexia, compañera? Porque, bueno, en primera hay una distorsión en Bien. la imagen corporal, y no está viendo estos atracones, al contrario, lo que está haciendo es quitar el consumo de algunos alimentos. Este caso es bien curioso porque la colega que en algún momento estuvo trabajando con esta persona, le costó trabajo porque decía, pero es que está bien que haya quitado estos carbohidratos, es que está bien que ya no coma comida chatarra, es que es necesario no comer embutidos. ¿Qué estaba pasando ahí? El terapeuta se estaba identificando en las ideas con su paciente, ¿vale? Y socialmente muchas veces vemos o sabemos de la promoción de este tipo de ideas, solamente que aunadas estas buenas intenciones de mejorar nuestra conducta alimentaria con otro tipo o llevados a cabo en un comportamiento diferente o con otros comportamientos, se vuelven un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sale? No, por los criterios que mencionó nuestra compañera, sí es anorexia nerviosa. Recuerden, tiene que haber una alteración en la percepción del cuerpo. Esta persona evitaba alimentos, pero era porque quería perder peso. Entonces, la relación objetal o el motivo era este. Por eso se hace alusión a una anorexia nerviosa. Vamos con otro. A ver. María es una joven que es remitida a atención psicológica debido a que su abuela ha observado que cuando está haciendo la tarea se agarra un mechón de cabello y lo comienza a chupar. Cuando se arranca un cabello lo enreda en su boca con la lengua y lo está lamiendo. En ocasiones se los llega a pasar tras haberlos estado lamiendo. ¿Qué podría ser? Pica Pica. ¿Por qué? por Porque el es una ingesta de materiales que no son alimentos, no tienen valor nutricional. Perfecto. Va, sí van quedando claros. Ahora vámonos Ay, con perdón, otro. perdón, ¿Sí? ahí me quedó una duda. O sea, Ujú. ¿cómo podemos distinguir si está haciendo esto como algo inconsciente, o sea, el tragarse el cabello, porque está a lo mejor ansiosa y está estudiando? O sea, no es de que normalmente ella haga eso, sino que a lo mejor está, pues tiene más bien ansiedad, está estudiando
y se empieza a enredar el cabello, o a lo mejor agarra una goma y la empieza así, pero no es porque esté ingiriendo algo sin nutrimento, sino porque por la ansiedad de repente y pum, se lo traga de repente. No sé ahí cómo distinguir eso. Como hay ingesta, si se lo come, ya entraría en un doble diagnóstico, ansiedad y pica. Ok. Recordemos que muchas veces otros trastornos aportan para desarrollar trastorno de la conducta alimentaria y otras ocasiones posterior al trastorno de la conducta alimentaria se desarrollan otros trastornos. Por ejemplo, personas que empiezan con un trastorno evitativo de la conducta alimentaria pueden desarrollar después o llevar a una magnitud un comportamiento TOC. ¿Va? Entonces, van muy relacionados. Por eso es que sí o sí tiene que tener una atención a tiempo lo más tempranamente posible que se pueda. Y también por la periodicidad, ¿no? O sea, justamente si lo hace una vez, pero lo vuelve a hacer otra vez, a lo mejor también por eso nos podríamos ir viendo la cuestión. Claro. Incluso en algún momento recuerdo que hubo en las noticias que a una persona le sacaron una bola de pelo del estómago porque tenía trastorno de pica y no se había ni diagnosticado, mucho menos tratado. ¿Va? Siguiente. María asiste al dentista, pues la semana pasada, mientras estaba en un café con sus amigas, sintió un gran dolor en los dientes al ingerir su bebida. Cuando su dentista la revisó, se dio cuenta de que tenía el esmalte dental muy desgastado y la garganta sumamente irritada. La dentista le preguntó sobre sus hábitos alimenticios y ella dijo que no había nada fuera de lo normal, que en ocasiones se le podía pasar la mano comiendo galletas, pero que tenía una pastilla que le ayudaba en la digestión. La doctora le preguntó que si en ocasiones había vomitado y María mencionó que pocas veces. Algunos viernes y fines de semana salía con amistades y comía demasiada comida chatarra y lo llegaba a hacer para no tener una indigestión. Bulimia nerviosa. ¿Por qué, compañera Laura? Porque ya hay consumo de laxantes, hay actividad para vomitar, para hacerse vomitar, también porque ya hay desgaste en el esmalte de los dientes. Porque hay atracón. Exacto. Está el atracón, pero está esta conducta de compensación. Compensa o con la pastillita o compensa con el sí generarse el vómito. Y nuevamente es ese caso que no llegó al psicólogo, se fue con otro porque vivió un síntoma desagradable. ¿Va? La compañera Gloria nos menciona, quería saber si hay algún otro diagnóstico de porcentaje de grasa de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ya que en las nuevas actualizaciones de nutrición ya el índice de masa corporal no es un valor confiable para poder determinar clasificaciones de peso y talla. Va, les reitero, de hecho nosotros como tal, los índices de masa corporal, si se dieron cuenta, lo utilizábamos para diagnosticar la intensidad o la gravedad del trastorno de anemia nerviosa o de bulimia nerviosa. Como tal, no es un criterio para decir si tiene un trastorno de la conducta alimentaria, solamente es para especificar el grado en el que está, porque sería parte del grado de afección que tiene el individuo. ¿Sí contesté con eso su respuesta? Nosotros para diagnosticar son los otros signos o síntomas, ¿va? Como tal, el porcentaje de índice de masa corporal solamente nos va a ayudar para decir la gravedad del trastorno que está teniendo la persona. ¿Ok? Bien. Entonces, con gusto, compañeras, si les vienen más dudas, yo estoy aquí por eso para atenderlas. Si se les viene alguna duda a lo largo de la semana, yo las atiendo. Si quieren los criterios diagnósticos bien puntuales como los dice el DSM, díganme y yo se los comparto sin inconveniente, ¿vale? Porque les reitero, los que están en la presentación que les van a compartir a ustedes son como una aclaración o una forma más reducida de entender el criterio, pero si los quieren tal cual,
con muchísimo gusto estoy para compartírselos. Entonces, siguiente. Juan es un joven que asiste a terapia, pues se encuentra muy triste porque su mejor amigo se ha alejado de él. Ocurrió el distanciamiento, comenta que había salido a una plaza a comer unas hamburguesas y cuando estaban por volver a casa, el amigo lo vio masticando algo y le pidió que le compartiera goma de mascar. Juan mencionó que lo que mascaba no era goma de mascar y cuando le contó a su amigo, solo vio la cara de desagrado de él y desde entonces ya no conviven como antes. ¿Qué sería, compañeras? Trastorno de rumiación. ¿Por qué, compañera Aide? Porque menciona que comió algo antes y posteriormente tenía lo que se entiende que es el mismo bocado y era lo que estaba masticando y pues por lo mismo produjo el desagrado en el amigo. ¿Y la persona asistió porque quería dejar de rumiar? No. ¿Por qué asistió? Por un síntoma externo al trastorno. Exacto. Entonces ahí es donde les digo que nosotros tenemos que estar bien abusados porque no nos van a llegar diciendo, tengo un trastorno de la conducta alimentaria. No, te llegan por otras. Incluso muchas veces te pueden llegar por ansiedad, por depresión y hasta que no empiezas a preguntarles sobre sus hábitos alimenticios es cuando te dices, este caso va a estar más interesante de lo que pintaba en un inicio. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante que nosotros consideremos estas características o esta información. Muchísimas gracias, compañera Aide. Último, María es remitida a terapia, pues su esposo está demasiado preocupado. Cuando se cuestiona sobre el motivo de su consulta, ella comenta que está muy molesta por la incomprensión de su esposo. Ella había tenido sobrepeso, así que había decidido mejorar su vida y empezar con un estilo de vida vegano. También menciona que ha recibido reclamos de sus hijos, pues ya no los lleva o los acompaña cuando van a restaurantes, pues la comida que les gusta a su familia sí incluye alimentos de origen animal. Ella quisiera que su familia la apoyara, pues ha logrado bajar esos kilos de más y quisiera mantenerse de esa manera. Trastorno de evitación e ingesta de alimentos. Exacto. ¿Por qué, compañera? Porque está evitando comer cierto tipo de alimentos por mantenerse en un peso a pesar de que no presenta un índice de masa corporal menor, podría ser. Y está evitando o sea, afectó su parte social en ir a restaurantes y comer con su familia. Y ella llega para que deje esa conducta que le está generando malestar. No, porque la refiere el esposo, ¿no? Para empezar, la refiere el esposo. Y ella lo que quiere es que su familia la apoye, no que ella trate esta parte del trastorno. Entonces, recuerden también, muchas veces una característica de trastorno es la inconsciencia de la enfermedad. Les reitero, las personas que hacen rumiación, para nosotros puede ser como de, pero a ellos puede ser incluso placentero. Las personas o esta persona que se comía el cabello, ¿creen que fuera desagradable para ella? ¿No? Entonces, no hay conciencia de enfermedad y por lo tanto puede ser muchas veces algo que les cueste cambiar. Por eso hablábamos de los factores que mantienen pues la parte cognitiva, los pensamientos rígidos. Si esta persona se mantiene con la postura de el veganismo es la solución a mis problemas, nos va a costar trabajar el trastorno de conducta alimentaria. Por eso son intervenciones bien interesantes que vamos a estar trabajando. ¿Vale? Bien, compañeras. Entonces, con muchísimo gusto, Cristina, yo voy a compartir el material para que también se los hagan llegar a ustedes, sobre todo los criterios diagnósticos, para que también tengan ese material. ¿Les parece? Ok. ¿Hay alguna otra duda, queja y o sugerencia, compañeras?
Todo bien, gracias. Bueno, esto sería todo con respecto al primer módulo que tenemos en cuanto pues a la detección e intervención oportuna de trastornos de la conducta alimentaria. Reitero, mi nombre es Carla y me dio mucho gusto estar con ustedes esta noche.